Bien, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. No es una grabación esta, por si creen que es grabación. Vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy, conociendo la escritura. Hoy es la clase número 11, ¿verdad? Ha pasado el tiempo rápido, ¿verdad? Clase número 11. Si usted no ha podido participar de todas las clases, recuerden que las vamos grabando, así que si alguna clase se la perdió o si entró al curso a mitad de curso, pídanos los links por interno o algún hermano de multimedia, como usted guste, para que pueda escuchar las clases anteriores. También tenemos la clase en formato digital por ahora, no tengo cómo imprimirlo, pero se los puedo enviar en formato digital. Me manda su correo electrónico y yo le envío ahí lo que tenemos hasta ahora en clase. Es solamente un bosquejo, no pienso usted que es un libro, ni viene autografiado por mí, ni nada, es solamente un bosquejo en un PDF. Y se lo vamos a enviar sin ningún costo, ¿verdad? No le vamos a pedir ofrenda de amor ni nada por el estilo. Así que usted ahí me comenta. Mi esposa me dice ahí por interno que todas las clases están disponibles. Amor, ¿eso está por link privado o es público? Yo no lo sé. Ahí cuéntamelo por el chat. Mi esposa está conectada pero con la cámara apagada. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? Vamos a comenzar haciendo una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Francisco si nos acompaña con una oración de inicio para comenzar nuestra clase del día de hoy. Amén. Cierro nuestros ojos. Amén. Señor amado, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por poder permitir, Señor, este momento, en esta hora, en este día, Señor, poder estudiar de su palabra, aprender, Señor, un poquito, Señor, un granito más, Señor, en nuestro conocimiento. Gracias, Señor, por poder, Señor, darnos el entendimiento, Señor, para poder comprender estos misterios sobre su palabra. Bendiga al pastor, Señor, bendiga su amor por poder enseñar, Señor, y siga dándole conocimiento, y así a todos los hermanos, Señor, que estamos conectados. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Francisco. Dios le bendiga. Y vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Ok? Vamos a pedirle que mantengan sus micrófonos apagaditos para que no nos crucemos con el audio. Y cuando quieran hacer alguna consulta, y levanta su manito o ahí lo prende, lo consulta. Ya no hay ningún problema en eso. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy, número 11, decíamos. Y vamos a hablar hoy día, vamos a hablar acerca de las traducciones. ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos tantas traducciones? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué versión es la que vamos a utilizar? Bueno, todas esas respuestas las vamos a tratar de ir respondiendo, ¿verdad? ¿Será satánico leer una versión que no sea la más conocida como la Reina Valera, por ejemplo, que es la que más usamos nosotros? Bueno, todas esas consultas las vamos a ir revisando en nuestra clase que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca del canon. ¿Se recuerdan el canon? Canon significa, ¿qué cosa significa canon? Medida, ¿verdad? Canon es una medida. Y el canon era la forma en que los organizadores, los padres de la fe, los que dirigían la iglesia en sus inicios, fue la forma en que ellos pudieron escoger, de alguna manera, cuáles iban a ser los libros que iban a ser considerados como inspirados por Dios, como parte de los libros sagrados, para anexarlos a lo que ya existía anteriormente como la Tanaj o la Biblia judía o el Antiguo Testamento también para nosotros. Entonces había que agregar algunos textos bíblicos, ¿verdad? Escrituras que estaban ahí disponibles para aquellas generaciones, pero había mucho, ¿verdad? Había mucha información, también se estaban metiendo algunas malas prácticas, habían comenzado algunas herejías, y era necesario comenzar a ordenar la doctrina, ¿verdad? Ya no, el boca a boca podía ser algo, una herramienta de doble filo, por lo tanto era importante poder normar, y en este caso el canon era la medida. ¿Se recuerdan ustedes que habían libros que quedaron fuera del canon? Hoy día nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, pero no siempre estos 27 libros estuvieron dentro de estos libros escogidos, ¿verdad? Sino que fueron pasando etapas, algunos entraban, salían, volvían a entrar, hasta que finalmente queda ya
a través de los distintos concilios que se iban haciendo, que eran los momentos en que se reunían los padres de la fe, los organizadores, para decidir cuáles libros quedaban y cuáles no. Entonces, en la medida que se fueron desarrollando estos concilios, fueron siendo incluidos estos libros que se consideran como sagrados, ¿ok? Lo que nosotros tenemos hoy día como la Biblia. Dos libros les costó harto trabajo poder quedar. A ver qué me los dice Juan Antonio, y no me lo diga porque usted ya me lo dijo el domingo, ¿verdad? ¿Qué libros eran? Dos libros del Nuevo Testamento tuvieron harta complicación para poder quedar dentro del canon. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son? Apocalipsis y Santiago. Muy bien, hermano Francisco. Apocalipsis y Santiago, principalmente Apocalipsis por el tema del milenio, que era un tema controversial, y Santiago porque pareciera que daba a entender como que la salvación podía ser por obras, ¿verdad? Y no solamente por la fe, pero al estudiar profundamente el libro de Santiago nos damos cuenta que en realidad lo que está hablando ahí es que la fe, si no tiene una manifestación en nuestra vida, la fe sin obra, es muerta, ¿ok? Eso lo pudimos entender con mucha claridad hoy día, pero en algún momento fue un tema bien controversial, ¿ya? Por esa razón, entonces, todos los libros fueron los que más costaron, pero finalmente pudieron quedar, pero eh, con poquito, no, pasaron raspando, ¿verdad? Como cuando usted pasaba en el colegio, bueno, usted y yo, ¿verdad? Cuando pasábamos ahí juntando la décima, bueno, así pasaron también estos libros, pero era por un tema más que nada de orgullo, un poco de política también de aquel tiempo, no porque estos libros no tuvieran un suficiente sustento teológico para poder pasar, sino que el tema era más de competencias, ¿verdad? ¿Quién tenía más? Algunos eran partidarios y otros no, ¿verdad? Como lo que pasa hoy día con la política. Hubo otro libro también que solamente quedó en el canon porque se pensaba que uno de los autores era un apóstol. ¿Cuál sería ese libro? A ver si ustedes se recuerdan. La carta a los curados. No, ¿cómo se llamaba esa? A ver si usted se recuerda. Hebreos, muy bien, hebreos, cuidado, no voy a decir ebrios, ¿verdad? Los hebreos. La carta a los hebreos también, ¿verdad? A pesar de que tiene mucha información, es rica en la doctrina, ¿verdad? Muy bien trazado por lo demás, pero quedó porque no se conocía el autor, pero por ahí alguien dijo que probablemente el autor era el apóstol Pablo. Entonces, como ya las cartas de Pablo habían sido incluidas dentro del canon, entonces la carta a los hebreos también es incluida, ¿verdad? Sin embargo, después, con el paso del tiempo, se dan cuenta que a lo mejor, probablemente, Pablo no fue el autor, ¿verdad? Entonces quedó ahí como la duda, pero quedó dentro del canon y sin duda que lo que está ahí en la carta a los hebreos es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la semana pasada concluíamos y decíamos que los 66 libros que nosotros tenemos dentro del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que hoy día nosotros usamos, es palabra de Dios, ¿ok? Nosotros creemos que eso es perfecto, que no le falta nada. Dijimos la semana pasada que probablemente existan algunos escritos que pueden ser también inspirados por Dios, sin duda que sí, pero lo que tenemos hoy día es suficiente. Primero leamos profundamente lo que ya tenemos y luego ya después nos procuremos de que si habrá otro evangelio, si habrá otra cosa, no se preocupe por eso, por ahora, a leer la Biblia, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora en materia. ¿Dónde tengo yo esto? Acá. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a hablar hoy día acerca de las traducciones bíblicas, ¿ok? Pongan ahí como título, entonces, las traducciones bíblicas. Vamos a tratar de meternos un poquito en esto, ¿verdad? Es un tema bien interesante. ¿Por qué tenemos tantas traducciones? ¿Por qué tenemos tantas versiones, verdad, de la Biblia? Algunas son más importantes que otras, sin duda que sí. Algunas no lograron el éxito que se esperaba, sin duda que sí. Algunas son más comerciales que otras, sin duda que sí. Vamos a hablar entonces hoy día de las traducciones bíblicas. Vamos a buscar ahí en Hechos, capítulo 21, se tiene su Biblia a mano, en el capítulo 21, versículo 37, y vamos a leer en adelante, ¿ok? Versículo Hechos 31, 37, ¿ok? Ok, dice así. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Verdad?
¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, que era la ciudad donde él estaba, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Dice el versículo 40, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pies en la grada, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Mira, habló en otro idioma, en lengua hebrea, diciendo, les dice a ellos en este idioma, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Se lo está diciendo ahora en otro idioma, ¿verdad? Y el versículo 42 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, ¿verdad? E instruido a los pies de Gamaliel, que era un personaje importante dentro del judaísmo, ¿verdad? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, ahí vemos nosotros a Pablo, ¿verdad? En una múltiples culturas, ¿verdad? Haciendo su discurso, primero hablando otros idiomas, ¿verdad? Dentro de un contexto, ¿verdad? Hay un contexto religioso, una cultura religiosa, y luego hay un contexto en el lugar donde él estaba. Bueno, entonces aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Y siendo Pablo judío, si yo les digo, piensa en un judío, ¿verdad? Una persona que tiene la religión judía, y le digo, ¿qué idioma escogemos para atribuírselo a los judíos? ¿Qué idioma me diría usted? ¿El portugués, el inglés? ¿Qué idioma le atribuimos a los judíos? A ver, ¿quién me lo dice por ahí? Está fácil, está fácil. ¿Él? ¿Puedes repetir? Por favor. ¿Qué cosa? No. Es que estábamos buscando los versículos, se nos perdió. Podría decir un versículo que parece que no... Es que era No, 21, Hechos 21:37. que dijo 31, pero Hechos 31 no existe. Claro, No, eso está. Hechos 21, hermano, 21:37. Mire, qué bien, qué bien. Ya, pero mire, Eso. ¿en qué idioma relacionamos al judío, ¿verdad? A la persona judía, de religión judía. Hola, en el hebreo. Muy bien, hermano, muy bien, hermano. En hebreo, ¿verdad? Shalom, shalom. Entonces, en hebreo, ese es el idioma que se le atribuye al judío. Entonces, podemos pensar que Pablo, el apóstol, solo hablaba esta lengua, ¿verdad? Probablemente más de alguno pueda pensar que el apóstol solamente podía hablar el hebreo. Ahora, lo cierto es que hemos aprendido con el paso del tiempo que no era tan así, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, ¿eh? Cuando hablamos de judíos, estamos hablando de ¿qué cosa? De la religión. Cuando hablamos de hebreo, estamos hablando del idioma, ¿verdad? Cuando hablamos de israelita, estamos hablando del gentilicio, del país, ¿ok? Pero esto no fue tan así porque en algún momento la palabra hebreos, que ya sabemos que significa el que cruza el río, el invasor, en algún momento la palabra hebreos fue la forma también de llamar a las personas que vivían en un lugar, ¿verdad? También, como decir israelita, entonces los hebreos. Entonces también en algún momento ese nombre se utilizó como una especie de gentilicio, pero no tan así, ¿verdad? Pero también se utilizó, ¿verdad? Y también el concepto judío también se le habla, se puede denominar para la gente que vive en Israel. Pero recuerde usted que la gente que vive en Israel también podría tener otra religión, incluso ser ateos, ¿verdad? Dentro de Israel. Usted no piense que toda la gente que vive en Israel es judío o algo así por el estilo. No hay que confundir, ¿ok? Pero hablando un poco de esta multicultura, ¿verdad? Siendo Pablo judío, muchas veces podemos llegar a pensar que él solamente hablaba una lengua hebrea. Ahora, recordemos, haciendo un paréntesis también, el idioma griego, piensa en el griego.
El idioma griego llegó a tener tanta preponderancia en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, considerando debemos recordar que el imperio griego arrasó con Judea, ¿verdad? Y aquí se produjo esta revuelta de los macabeos. ¿Se recuerdan que una vez estudiamos acerca de esa historia de los macabeos, que era una familia? ¿Se acuerdan que, bueno, había todo un contexto también ahí de la persecución que existía en aquel tiempo? Y esto es en el año 167 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, el idioma griego llegó a ser tan importante, ¿verdad? Porque el imperio griego que estaba en los tiempos, antes de Jesús, ¿verdad? Ya había estado el imperio griego, entonces había dejado esta cultura y este idioma. Consulta para ustedes, en los tiempos de Jesús, cuando nace Jesús, ¿qué imperio era el que estaba gobernando aquellos lugares? Roma, romano. Imperio Romano. Exactamente, el Imperio Romano. El Imperio Romano entonces era el que estaba en aquel tiempo gobernando. Pero antes de los romanos estuvieron ¿quiénes? ¿Quiénes han sido? Los griegos. Los griegos, muy bien, los griegos. Estuvieron los griegos, ¿verdad? Entonces, los griegos era el imperio que estaba antes, ¿verdad? Y luego viene el Imperio Romano, ¿verdad? Recuerde usted que Daniel, el libro de Daniel, lo profetiza, ¿verdad? En esta visión de la estatua que tenía distintos componentes en el cuerpo, va profetizando cómo son los imperios, ¿verdad? Uno por uno lo desglosa de una manera impresionante. Entonces, el imperio griego, que afectaba sin duda a Israel, porque todos querían tener esta parte del continente, ¿verdad? Cuando tomaban posicionamiento, también ellos traían consigo, no solamente se apoderaban de la gente, ¿verdad? De los impuestos, sino que también ellos implantaban, a veces de una manera media dictadora, la cultura y los idiomas. ¿Ok? Entonces, el idioma griego ya había estado, ¿verdad?, rondando en el tiempo antes de Jesús, ¿verdad?, antes de que Jesús estuviera en la tierra, ya el imperio había estado presente y el idioma ya había sido afectado. Ok, ahora los griegos irrumpieron violentamente en el Medio Oriente y de una u otra manera entonces su influencia no solo fue filosófica o mitológica, también fue en el tema de los idiomas, que lo habíamos aprendido. El griego, en cierta forma, llegó a ser como lo que nosotros conocemos hoy día como el inglés, ¿verdad? Como un idioma internacional, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de Jesús se hablaba un idioma, se hablaba otro idioma, pero el que hablaba griego era como el que hablaba el idioma internacional. Si usted va a China, si usted va a Japón, a lo mejor usted no sabe hablar chino ni japonés, pero si habla algo en inglés, probablemente se va a poder dar a entender, ¿ok? Porque es un idioma internacional. Entonces, lo que quiero decir es que el griego era algo similar a lo que es hoy día el inglés, ¿verdad? Hoy día ya nadie habla griego prácticamente, ¿verdad? Es una lengua que está quedando ya solamente para la gente de Grecia, ¿verdad? Pero en algún momento el griego fue un idioma internacional que se hablaba casi por todas partes del mundo conocido. Entonces, Pablo hablaba el hebreo, que era su lengua, ¿verdad? También hablaba el latín, ¿verdad? También hablaba el arameo, ¿verdad? Estos tres idiomas, ¿verdad? Ya que él era un rabino, ¿verdad? Entonces, de esta forma también el apóstol Pablo podía explicar sin ningún problema un targum, por ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes lo que era un targum o un targumín? Lo aprendimos hace un tiempo atrás. Era una traducción ¿a qué idioma? Al portugués, al alemán, el Targum o el Targumim. ¿A qué se traducía la Biblia en este caso? Empieza con A, al arameo, ¿verdad? Arameo. Mire, usted lo tenía ahí en la punta de la lengua, pero el botón del micrófono no se le prendía, ¿verdad? Al arameo. Muy bien entonces. El Targum o Targumín era una traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, al arameo. Ok, entonces, es raro el judío que no hable más de un idioma. Hasta el día de hoy, los judíos son considerados como políglotas. ¿Qué significa políglotas? Que habla muchos idiomas. No como el políglota que fue una vez al Viva el Lunes. ¿Se acuerda usted cuando éramos más jóvenes y llevaron a esos programas estelares un caballero que hablaba muchos idiomas y le pusieron en el público gente a hablar en idioma y no dio ni uno? No sé si se recordará ese capítulo. Parece que yo veía mucha tele. Entonces, ¿qué sucedía? Que es muy raro que podamos encontrar hoy día a un judío
que solamente hable un idioma. ¿Ok? Habitualmente el judío es políglota, habla varios idiomas. Cuando Pablo hace alusión al Antiguo Testamento, ¿verdad? Él siempre está pensando, ¿verdad? Cuando Pablo cita en la Biblia pasajes de la Biblia, él está pensando en una versión que él tenía, ¿verdad? Había una versión que Pablo traía consigo, ¿verdad? Una versión de la Biblia que él leía. Y esa versión es la versión que la vamos a poner acá, la Septuaginta. Pongan ahí como título, si ustedes quieren, la Septuaginta. Suena raro esto, ¿no? Es un nombre que no estamos muy acostumbrados. La Septuaginta. Entonces, Pablo, cada vez que citaba la palabra, incluso los apóstoles, incluso el mismo Jesús, cuando citan la palabra, cuando se citaba la Biblia, es probable que se estaba pensando en esta versión, ¿verdad? Los escritores del Nuevo Testamento pocas veces citaron el Antiguo Testamento en una lengua hebreo o en un arameo, que era un targum, como les decía, ¿verdad? De las 350 citas que hace el Nuevo Testamento, ojo, el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? De las 350 citas, 300, o sea, estamos hablando más del 90%, son en relación a la Septuaginta, ¿ya? Cuando lo leamos en la Biblia, ¿ok? De las 300 veces que se cita el Antiguo Testamento, de las 350, 300 tienen que ver con la Septuaginta, ¿verdad? Que llegó a ser la mejor versión. Solo 50 citas son de referencia desde el arameo, del hebreo o de algún targumín por ahí que existía en aquel tiempo. Entonces, la traducción del idioma hebreo-arameo, cuando la Biblia está en hebreo en arameo y se traduce al griego, ¿ok? La traducción al griego se conoce como la Septuaginta, ¿ok? Septuaginta, año 250 antes de Cristo, ¿ok? La Septuaginta. En este año 250, se comienza recién a hacer la traducción. No piensen ustedes que fue de toda la Biblia, ¿ok? Se parte con la ley, con la Torá, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia se tradujo del hebreo y del arameo, se traduce al griego, ¿verdad? Esta es la versión que nosotros conocemos como la Septuaginta, ¿ok? Por lo tanto, la Septuaginta es una Biblia que estaba escrita ¿en qué idioma? En griego. En griego, muy bien. Entonces es importante que sepamos en qué consistió la Septuaginta griega, ya que acá hay una gran influencia en la teología del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cada traducción que vamos a ir conociendo, en cierta forma, va también a influenciar la doctrina, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta nosotros que algunas doctrinas existentes el día de hoy, por ejemplo, como la predestinación, ¿verdad? Hay una influencia filosófica, ¿verdad? Hay filósofos que tenemos muy conocidos, ¿verdad? Que de alguna u otra forma influyeron en los traductores, ¿verdad? De las Biblias que nosotros podemos tener hoy día, como la Reina Valera, y vamos a ver que esa influencia llevó a doctrinas, por ejemplo, como la predestinación, ¿verdad? En el mal sentido, en la mala interpretación, por supuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de la predestinación estamos hablando de que hay algunas tendencias religiosas cristianas dentro del cristianismo que enseñan que somos predestinados, por la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero lo enseñan de una manera incorrecta, diciendo como que Dios a algunos los crea para matarlos y freírlos en el infierno, y a otros los crea para salvación. O sea, no importa lo que tú hagas, si Dios cuando te creó para salvación, entonces vas a ser salvo, no importa lo que tú hagas, ¿verdad? En algún momento tú vas a solucionar tu tema y vas a ser salvo. ¿Qué le parece eso? Es como raro eso, ¿no? Es como extraño, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué si finalmente Dios lo hizo de esa forma? Bueno, hay influencias, ¿verdad?, en las traducciones que pueden afectar la doctrina, ¿ok? Bueno, hablemos entonces acerca de esto. El mundo judío ortodoxo que niega que Jesús es el Mesías, ¿verdad?, descalifica a la Septuaginta como una traducción fidedigna. O sea, todos los judíos, ¿verdad?, dentro de la cultura o la religión judía, todos aquellos que niegan que Jesucristo es el Mesías, entonces van a tener que, de una u otra forma, también negar lo que está en la Septuaginta. Pero vamos a aprender
¿quiénes fueron los que traducen la Septuaginta, verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Porque ¿cómo un judío puede tener ese atrevimiento de decir esto, ¿verdad? Siendo que vamos a encontrar pasajes muy claros en relación a Jesús como al Mesías. Sin embargo, la orden de traducir la Tanaj, ¿ok? En este caso la Biblia judía al griego, la Septuaginta, fue ordenada por un importante sumo sacerdote de Jerusalén. Imagínense, o sea, esto no lo hizo cualquiera. Un sumo sacerdote judío de Jerusalén, no era de cualquier parte, de Jerusalén, es el encargado de cuidar, ¿verdad? Y poner las personas necesarias para hacer esta traducción, recuerde, del hebreo del arameo al griego, ¿ok? Es decir, que la Septuaginta vino por ordenanza del sumo sacerdocio de Israel, ¿verdad? Que estaba oficializando en aquel tiempo en el templo, ¿ok? Después que se terminó la Septuaginta, los rabinos de Jerusalén, el Sanedrín, ¿verdad? Ellos aprobaron la traducción, ¿verdad? Después que se termina de hacer la traducción, la leyeron, ¿verdad? Ya en el idioma que corresponde en el griego, y los rabinos de Jerusalén, el Sanedrín, ¿verdad? Que era un cuerpo conformado por hombres importantes dentro del judaísmo, en Jerusalén, ellos aprueban la traducción, ¿verdad? Y la certifican ellos como fidedigna, ¿ok? Por lo tanto, es importante poner atención en esta traducción. ¿Por qué? Usted dirá, pero pastor, ¿para qué nos calentamos la cabeza en estudiar estas versiones? Y mejor vámonos al tiro a la que nosotros estamos utilizando hoy día. Pero es importante saber de dónde salió nuestra versión, la que nosotros utilizamos. Por lo tanto, es importante ir a estas raíces, ¿verdad? Ok, entonces en ese tiempo, judíos y cristianos usaban la Septuaginta. Vamos a leer Lucas, capítulo 23, versículo 38, por favor. Acá más que nada para un contexto, ¿verdad? Lucas 23, 38. Fíjense acá cómo los idiomas interactuaban en aquel tiempo, ¿verdad? Los distintos idiomas. Dice acá Lucas 23, 38, que había también sobre él un título escrito con letras griegas, ahí tenemos un idioma, latinas y hebreas, 3 idiomas, griega, latina y hebrea. ¿Cuál era el título? Muy conocido, dice, este es el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces aquí vemos un contexto de las multiculturas que existían para los tiempos de Jesús, porque acá hay un relato que tiene que ver directamente con Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos idiomas? Griegos, en el latín y hebreos, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento siempre nosotros encontramos el hebreo y el arameo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar otros idiomas, ¿verdad? Entre ellos el griego y un poquito de latín, ¿verdad? Cada vez que nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia, la predicación, y yo les quiero citar el idioma original, si estoy hablando un texto del Antiguo Testamento, les voy a decir, nunca les voy a decir, por ejemplo, vamos a ver esta palabra del Salmo, de que en el griego significa tal cosa. No, no, no. Siempre cuando hablo del Antiguo Testamento, hablo principalmente del hebreo, ¿verdad? Del arameo podría ser, pero del hebreo principalmente. Y en el caso del Nuevo Testamento, hablamos del griego. ¿Por qué razón? La Septuaginta. Ahí está la respuesta, ¿verdad? La Septuaginta. Ahora, ¿solamente el griego para el Nuevo Testamento? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, existe un documento que por muchos siglos certificó que la Septuaginta era una traducción fidedigna de la Tanaj. ¿Okay? ¿Qué es la Tanaj? La Biblia judía, para nosotros el Antiguo Testamento. Hay un documento entonces que certificaba, ¿verdad? Este documento se conoce como la Carta de Aristeas a Filócrates. Qué nombres más raros, ¿verdad? Había una carta, ¿verdad? Que certificaba. En ese tiempo no habían certificados como los de ahora. Entonces, esta carta, ¿verdad? Que la escribe Aristeas, se la envía a Filócrates, ¿verdad? En aquel tiempo, era un documento que certificaba, ¿verdad? Que esta versión, ¿verdad? Era fidedigna, ¿verdad? Este documento nos cuenta en detalle de cómo se produce esta traducción. Ahora, nosotros no sabemos quién fue el autor, ¿verdad? El nombre Aristeas es un seudónimo, la verdad, ¿verdad? Posiblemente Filócrates, este nombre raro,
a quien es dirigida esta carta haya sido el hermano del autor de la carta, ¿verdad? Pero acá se utiliza un seudónimo, ¿verdad? Pero ya tenemos un antecedente. La historia que relata esta carta cuenta que el rey que estaba en Egipto era un rey que se llamaba Ptolomeo II. Ahí tiene un nombre bonito, ¿verdad? Se escribe con P. Ptolomeo, ¿verdad? Ptolomeo, ¿verdad? Segundo Filadelfo, así se llamaba este rey. Ptolomeo II Filadelfo. Era un hombre muy culto por lo demás. Y él fue el que contribuyó en lo que se conoce como una de las bibliotecas más grandes del mundo, ¿verdad? Que estaba en ese lugar. Entonces, él contrató como bibliotecario a un hombre que se llamaba Demetrio Falareo. Son unos nombres raros, yo aquí los tengo anotados, pero son muy extraños, ¿verdad? No anote esos nombres porque no es necesario tenerlos, ¿verdad? Entonces, este rey contrata a este bibliotecario, a Demetrio Falareo, quien era uno de los filósofos más grandes de Egipto, ¿verdad? Y lo contrata, ¿verdad? Para hacer una tarea, ¿verdad? Alejandría, que era un lugar en el siglo III antes de Cristo, fue una cuna de la civilización, ¿verdad? Era una ciudad de corte griego, en donde se encerraban todas las teologías, las filosofías, las religiones. Todo eso se centraba en esta localidad que se llamaba Alejandría. Ahora, este nombre de Alejandría es en honor a un nombre bien importante dentro de la cultura griega. ¿Quién sabe? A ver quién se recuerda. ¿Quién sería este personaje? Alejandría, ¿verdad? Había un personaje importante. Alejandro Magno, puede ser. Claro, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿verdad? Probablemente tiene que ver con este nombre, ¿verdad? La ciudad. Entonces, bueno, Ptolomeo Filadelfo II llegó a tener la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Él lo que tenía en su mente, ¿verdad? Lo que él quería era que toda la literatura de todas las religiones, de todas las escuelas religiosas, estuvieran traducidas al griego, ¿verdad? Y él quería tenerlo en su biblioteca. Entonces es así como le dice a su bibliotecario, ¿verdad? Este hombre Demetrio, que era un hombre preparado, y le dice que revise en su biblioteca, la que él tenía ya en aquel momento, que revise cuál es el libro religioso o filosófico que no estaba traducido al griego, que era el idioma que ellos requerían, ¿verdad? Entonces este hombre, Demetrio, comenzó a buscar en su biblioteca, ¿verdad? Y se encontró con la sorpresa que la Sagrada Escritura judía, ¿verdad? En este caso la Tanaj, ¿verdad? No estaba traducida al griego, ¿verdad? De hecho, ni siquiera estaba en la biblioteca que le estoy mencionando, la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Entonces, cuando este rey, Ptolomeo II Filadelfo, se entera que no tiene el libro sagrado de los judíos traducido al griego, entonces toma una carta, ¿verdad? Si hubiese estado en el tiempo, le manda un WhatsApp, pero toma una carta y se la envía al sumo sacerdote de Jerusalén, ¿verdad? Probablemente pudo ser uno que se llamaba Simeón el Justo, o también podría ser a Eleazar, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote probablemente para aquellos tiempos. Entonces le pide que por favor envíe un ejemplar para su biblioteca de las escrituras sagradas de los judíos, ¿verdad? Que estaba en hebreo, y que también junto con eso envíe a los traductores para pasar del hebreo, ¿verdad? De estos idiomas que existían en aquel tiempo, y puedan tener el texto bíblico en griego. ¿Okay? Eso era lo que él quería. Ahora, ¿será que él quería leer la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que este hombre quería, el Ptolomeo Filadelfo quería tener la Biblia judía, la quería tener en el idioma griego para leerla? ¿Qué creen ustedes? La verdad que no. La verdad que no. Lo que él quería simplemente era tener la biblioteca más grande, ¿verdad? Se habla de más de 1 millón de ejemplares, ¿verdad? Entonces él quería tener todos los libros, ¿verdad? Era un hombre probablemente que tenía ya un tema con su ego, entonces él quería tener todos los libros. Ahora, esto ayudó, esto nos sirvió, ¿verdad? Ahí uno dice que, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas finalmente nos ayudan para bien, porque a pesar de que probablemente existió una mala intención de este hombre de querer tener por ego, qué sé yo, finalmente eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? En cuanto a las traducciones. Bueno, veamos entonces qué pasó con esto, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote de aquel tiempo recibe la carta de Ptolomeo Filadelfio, ¿verdad? Y dice, bueno, ok, vamos a enviar un ejemplar, vamos a ir a buscar un manuscrito, ¿verdad? Un ejemplar
de la Biblia nuestra, la Biblia judía, que está en hebreo, y la vamos a enviar entonces a Alejandría, la vamos a enviar a esa ciudad donde está Ptolomeo II Filadelfo, y se la vamos a enviar a este hombre para que pueda hacer la traducción. Pero junto con la traducción vamos a enviar a 72 traductores, ¿verdad? Hombres judíos que hablen el idioma para que le ayuden a este rey, ¿verdad?, a hacer la traducción. Ahora, ¿por qué 72 traductores? Se preguntará usted, ¿verdad? Según la información que yo encontré, dice que son 6 traductores por cada tribu, ¿ok? Entonces, si usted multiplica 6 por 12, ¿cuánto es? 72, ¿verdad? Bueno, por esta razón entonces se llama Septuaginta. Septua viene de séptimo, de 70, ¿verdad? También se conoce esta como la versión de los 70, ¿verdad? Se redondeó entonces en 70, ¿verdad? La Septuaginta. ¿Por qué 70? Según esta parte de la leyenda, era porque fueron 72, que luego se redondea en 70, 72 traductores, ¿verdad? Bueno, para que tengas antecedentes. Entonces, cuando llegan, según esta información, cuando llegan los 72 sabios, traductores, copistas, como lo quiera llamar, llegan a Alejandría, el rey Ptolomeo Filadelfo los recibe, ¿verdad? Y los recibe con un gran banquete, ¿verdad? Imagínense, porque había harto trabajo que hacer. Entonces los recibe, y este banquete, ¿sabe cuánto duró? 7 días. ¿Ok? O sea, estuvieron 7 días con la fiesta, como las del sur, ¿verdad? Estuvieron ahí comiendo, disfrutando, ¿verdad? Todo lo que el rey Ptolomeo había preparado, ¿verdad? Para recibir a estos 72 sabios, ¿verdad? Que venían enviados nada más y nada menos que por el sumo sacerdote, con la misión de traducir el texto bíblico judío, que estaba en hebreo, traducirlo al griego. ¿Ok? Entonces dice esta historia que después de que terminan este banquete de 7 días, el rey los envía a una isla, ¿verdad? Que se llamaba la isla de Faros, a esa isla, ¿verdad? Que está justo frente a Alejandría. Si usted mira el mapa antiguo, se da cuenta que esta isla está cerquita, está frente a Alejandría, ¿verdad? Y en esa isla, el rey, Ptolomeo II Filadelfo, prepara 72 celdas. ¿Por qué? Porque eran 72 traductores, ¿verdad? Ahora cada uno se fue a su celda, pero no piensen ustedes, cuando hablamos de celda, no piensen ustedes que estaban encerrados como en la cárcel, porque según lo que cuenta la historia, tenía todas las comodidades, ¿verdad? Para que pudieran hacer una muy buena traducción, ¿verdad? De descansar, porque recuerden que habían tradiciones de cómo hacer las traducciones. ¿Se recuerda que lo aprendían? Entonces, se necesitaba mucho estar con todos los sentidos bien puestos para poder hacer esto. Ahora, preparó 72 celdas, ya les dije que eran lugares muy preparados, ¿verdad? Y cada uno de estos traductores, estos 72 traductores, se va a su celda. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvieron en esa celda, según esta historia? 72 días, ¿verdad? 72 días. Todo relacionado con el 7, ¿verdad? Septuaginta. Entonces tuvieron 72 días y se traduce entonces el Antiguo Testamento, ¿verdad? O parte del Antiguo Testamento, no fue completo, pero parte del idioma original del hebreo se traduce al griego. Entonces la Septuaginta es una traducción del idioma original del Antiguo Testamento, del hebreo, al griego. Ahora, la historia cuenta que la sorpresa siguió porque al salir estos 72 hombres de esas celdas tan preparadas, ¿verdad?, donde ellos estuvieron trabajando, dice que cuando salieron con las copias, así todos salieron al mismo tiempo, ¿verdad? Y las copias resulta que al abrirlas eran completamente idénticas, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Ahora, los más pentecostales ya están danzando ahí, ¿verdad? Aleluya. Bueno, le tengo que decir que todo lo anterior era una leyenda, ¿verdad? Era solamente una leyenda, para que usted no se sienta tan así, oh, wow, ¿verdad? Es una leyenda, ¿verdad? Eso fue como para la parte romántica, ¿verdad? De lo que se enseña para esta traducción, ¿verdad? Ahora, esta carta que les digo yo que apareció después, ¿verdad? Que relata más o menos cómo fue esta información, de cómo fue el proceso, qué sé yo. De todo lo que yo le nombré probablemente no fue tan así, ¿verdad? Pero algo de cierto debe haber existido, ¿verdad? Pero en cierta forma hay un misticismo ahí también que se le pone. Pero la Septuaginta probablemente tenga que ver con el nombre de los 70, ¿verdad? Bueno, lo anterior, como les decía, fue una leyenda, y esta carta que mencionábamos al principio,
quedaba como fidedigna la Septuaginta. Esta carta en el año 1540, estamos hablando varios años después, siglos después, esta carta en el año 1540 fue desautorizada, ¿verdad? ¿Quién la desautorizó? Un doctor de la iglesia llamada Luis Vives, ¿verdad? Quien dijo que, este hombre dijo que realmente esa carta no se escribió en ese tiempo con exactitud, ¿verdad? Y de cierta forma la tiró por debajo, ¿verdad? Pero no hay que quedarse detenido en eso, ¿verdad? Porque recuerden que había, para ese tiempo, en el año 1540, la cosa estaba turbia dentro del cristianismo, así que tampoco podemos dar por hecho todo eso. Ahora, ¿qué es lo cierto? Usted dirá, pastor, me está contando, cuéntenos ahora el caleucho, va a decir usted, ¿verdad? Por las leyendas. Bueno, ¿qué es lo cierto, verdad? Bueno, lo cierto es que la traducción, esto sí es sí o sí ya es historia, está certificado, es que la traducción comenzó con Ptolomeo II Filadelfo, ¿verdad? Que era el rey de Egipto. Esto más o menos en el año, esto fue más o menos en el año 250 antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Ptolomeo II estaba Ptolomeo I, que era su papá, ¿verdad? Y en el año 250 a.C., cuando estaba Ptolomeo y se le ocurre tener la copia de la Biblia hebrea en su idioma, ¿verdad? En el griego, comienzan, nos dirán ustedes que tradujeron todo el Antiguo Testamento, comienzan por la Torá. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿Ok? Entonces, esto se termina, este proceso de traducción al griego, o la Septuaginta, se termina no en el reinado del rey Ptolomeo Filadelfo II, sino que se hace cuando estaba un rey ptolomaico que se llamaba Ptolomeo VII, ¿verdad? Habían varios reyes, los Ptolomeos, ¿verdad? Había un periodo de las dinastías de los Ptolomeos, ¿verdad? Entonces, cuando está el Ptolomeo VII, ¿verdad? Ahí se van avanzando, ¿verdad? Este Ptolomeo VII tradujo los Ketuvim, ¿verdad? O los escritos, ¿verdad? Y también traduce del Antiguo Testamento judío los Neviim, que eran los profetas, ¿verdad? Recuerda que el libro de Daniel no estaba considerado dentro de los profetas, sino que dentro de los escritos, ¿verdad? Ahora, fue rey entre los años 171 al 117 antes de Cristo, ¿verdad? Y con él se completa entonces la traducción de la Septuaginta. No fue con el primer rey que se le ocurrió tener este libro para traducirlo y tenerlo en su biblioteca. No fue con él, fue con este rey Ptolomeo, ¿verdad? Séptimo, bastantes años después, ¿ok? Entonces la Septuaginta griega tiene distintas formas de traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un proceso que fue para el Pentateuco, la Torá, ¿verdad? Que fue la que tuvo la mejor traducción, ya que acá se utiliza un griego ático. ¿Se acuerdan que el griego estaba dividido en varios dialectos? El jónico, el dórico, el ático, el ptolomaico, ¿cuál más? Ya no me acuerdo. Entonces, el que mejor quedó en la traducción que se hizo de la Septuaginta, se dice que fue lo que se usó para el Pentateuco, ¿verdad? Entonces se utilizó este griego, ¿verdad? Eh, había otro, por ejemplo, los Ketuvim, por ejemplo, estos escritos, ¿verdad? Del que se conoce como el grupo de los escritos dentro del Antiguo Testamento, y de los profetas se utilizó otro griego, ¿verdad? Que a lo mejor no era tan, tan bueno, ¿verdad? El griego que se usó para traducir los Nevim, que son los profetas, era el griego jónico. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el griego jónico? ¿Sí? Era el griego que utilizaba Jesús. Era el griego de los campesinos del pueblo, ¿verdad? Y era muy literal. Entonces, ese griego fue el que se utiliza para traducir los Nevim, los profetas, ¿verdad? Para la Septuaginta. Ahora, los Ketuvim, acá podemos hablar, por ejemplo, de los Salmos, los Proverbios, Job, se usó un griego parafraseado, ¿verdad? Que era un poquito mejor que el jónico, ¿verdad? Pero se seguía usando ese estilo. Ahora, el libro de Daniel, dicen los eruditos que fue uno de los más difíciles de traducir, ya que existieron, en el libro de Daniel habían porciones que estaban en hebreos, ¿verdad? Otro en arameo, porque era el idioma que estaba ahí en los tiempos de Babilonia, ¿verdad? Entonces esto hace, y se puede decir que el libro de Daniel es uno de los más difíciles de traducir, ¿verdad?
porque se escribe durante un periodo extenso, mm, probablemente varias épocas, ¿verdad? Pero además en distintos idiomas, ¿verdad? Entonces, para el traductor es bastante difícil poder hacer una... les dio trabajo en realidad el libro de Daniel, ¿verdad? Por esa razón, por la multicultura, ¿verdad? Que existía en aquel tiempo, y acá también los idiomas estaban metidos. Ok, entonces ya conocemos un poquito de lo que es la historia de la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta. Ahora, otros hechos que originaron su nombre, vamos a poner acá, ahí lo vamos a dejar puesto, otros hechos, aquí, perdón, otros hechos que originaron su nombre, bueno, proviene del número 70, Septuaginta es número 70, ¿verdad? También cuenta que es por las 70 naciones que menciona la Biblia como el origen del mundo, ¿verdad? La Biblia, si usted lee ahí en el Génesis, se va a encontrar entonces con estas 70 naciones, que en cierta forma son las que originan, ¿verdad? Lo que hoy día nosotros conocemos como el mundo, ¿verdad? Entonces el número 70, ¿verdad? También en la fiesta judía de los tabernáculos, el sumo sacerdote y los sacerdotes ofrecían 70 sacrificios de carnero por las 70 naciones del mundo. Esta es la razón entonces por la cual también probablemente se le haya dado el nombre de la Septuaginta, que siempre está relacionado con el número 70, el número 7, ¿verdad? Hablando del Sanedrín, que era un tribunal de aquel tiempo, ¿verdad? Relacionado también a la religión, el Sanedrín estaba compuesto por un príncipe, que era un líder, y 70 ancianos, ¿ok? Nuevamente el número 70, probablemente la Septuaginta haya tenido su nombre en relación a esto, ¿ok? Entonces, la Septuaginta es el primer acercamiento de Dios con el mundo gentil, ¿ok? ¿Por qué gentil? Porque ya no era solamente en el idioma hebreo, que era propio de los judíos. Entonces, la Septuaginta, esta versión, es el primer acercamiento de Dios al mundo gentil, con revelaciones escritas, ¿verdad? Confiables, a través de la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Otra preguntita, aquí la vamos a dejar puesta. ¿De qué forma influenció la Septuaginta en el Nuevo Testamento? ¿De qué forma, verdad? Hablando un poco de las doctrinas. Ahora, fue principalmente en 3 tópicos, ¿verdad? Acá vamos a hablar un poquito acerca de esto, los tópicos, de qué manera influenció la Septuaginta en el Nuevo Testamento. Anoten ahí ustedes, por favor, una enseñanza, una doctrina, la virginidad de María. ¿Sí? Anótenlo ahí, la virginidad de María. El libro de Isaías, si usted lo lee, ¿verdad? Ratifica esto. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 7, en el versículo 14? A ver, ¿quién me lo puede leer? Isaías capítulo 7, 14. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Quién me puede ayudar con eso si yo tomo un poquito de agua? Isaías 7, 14. Por tanto, dice, ¿quién me ayuda con ese texto? Isaías 7:14. Estaban todos desarmados los hermanos sin su Acá lo tengo. Ya, hermano, vamos, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emanuel, ok. Lo que nosotros sabemos en el Evangelio que dice que Emanuel es Dios con nosotros. Pero fíjense acá la palabra virgen, ¿ok? Virgen. Recuerden que la Septuaginta, ¿verdad? Tiene esta enseñanza, ¿verdad? En relación a la virginidad de María, un tema que, que hasta el día de hoy incluso puede llegar a ser controversial, ¿ok? Entonces, el texto decía, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿cuál era la señal? Que una virgen, ¿ok? ¿Qué entiende usted por virgen? Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, el término virgen que se usa, que usa el texto antiguo, el antiguo, ¿verdad? Es alma. Virgen era alma. ¿Qué significa esto? Significa joven, significa doncella, significa muchacha, ¿verdad? Sea virgen biológicamente o no, ¿ok? Entonces, cuando yo, por ejemplo, si le digo a usted una jovencita, ¿verdad? ¿Usted en qué piensa?
en una niña joven, ¿verdad? Bueno, esa era la palabra original, ¿verdad? Que era la palabra alma, como alma, pero con H final, ¿verdad? Que significa entonces joven, doncella, muchacha, virgen, sea biológicamente o no virgen, ¿ok? Este término se usaba para las jóvenes que tenían entre 12 años y 12 años y medio, ¿ok? O sea, una chica que tenía, una niña para nosotros, ¿verdad? Que tenga 12 años a 12 años y medio, se podía considerar como, podía ser una doncella, ¿verdad? Como también podía no ser una doncella, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes no eran doncellas? Aquellas niñas que habían sido abusadas, ¿verdad? Ya no eran consideradas como doncellas. Ahora, entonces, la mejor traducción es una joven, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo tenemos en nuestra Biblia? Una virgen, ¿ok? Una virgen, pero una buena traducción sería entonces una joven. Entonces, cuando se traduce este versículo de Isaías 7:14 al griego, la Septuaginta sí quería ser fiel al sentido de joven, ¿verdad? Que sea doncella o no, ¿verdad? Recuerden lo que significaba ser doncella o no. Entonces, acá debió traducirla por una palabra en el griego que es neania, ¿verdad? Que significa joven, y era el mejor término para traducir el hebreo alma, ¿ok? Porque recuerde usted que en el hebreo la palabra alma era una jovencita de edad, ¿verdad? Ese era el contexto que quería decir en el idioma original. Pero para nosotros se traduce en virgen, ¿ok? Virgen. Entonces la traducción griega usó la palabra virgen biológicamente hablando, que era la palabra en el griego que es parthenos, ¿ok? Por implicación, hija no casada, virgen, doncella. Eso significa. Ahora, no estamos nosotros diciendo que la Virgen María no era virgen, no estamos diciendo eso, estamos hablando de los idiomas, ¿ok? Recuerden que la Septuaginta trató de hablar acerca de esto que era la figura virginal de la Virgen María. Entonces, nosotros no estamos diciendo que la Virgen María no era virgen, estamos hablando de los idiomas. En Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23, se cita justamente este texto 7:14, ¿verdad? Dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen, ¿ok? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Esa era la traducción. Miren, vamos a ver acá algunas otras versiones de este mismo texto, ¿verdad? Ya leímos la versión Reina Valera. Leamos la traducción de una versión más moderna. Dice, cuando José despertó, obedeció al ángel al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes que naciera el niño. Antes que naciera el niño, ¿verdad? Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús, porque el papá era el que ponía el nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho, lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, mírenlo cómo lo traduce acá. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, ¿verdad? Es como raro esta palabra, ¿verdad? Este concepto, una joven virgen, sale como de la lógica, ¿verdad? Quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarás a ese hijo, a ese niño, Emanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros, ¿ok? Entonces, acá tenemos una versión que lo traduce de mejor forma, ¿verdad? Entonces, lo cita en la versión griega, ¿verdad? Que se usa parthenos, que es la palabra griega que significa virgen biológicamente, pero en realidad debió ser la versión de Isaías 7:14, ¿verdad? Que era una joven entre 12 y 12 años y medio. Por eso se dice que María tenía esta edad, ¿verdad? Cuando tiene a Jesús, ¿verdad? Entre 12 a 12 años y medio. ¿Qué le parece? Es como fuerte para nosotros culturalmente, ¿verdad? Bueno, entonces en esta versión griega, esta es la versión griega que ha hecho creer que María fue y siguió siendo siempre virgen. Esto en la línea católica romana. ¿Has escuchado hablar de eso, no? Que en el catolicismo se enseña
que María siguió siendo virgen, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que esto puede ser producto de la influencia de la Septuaginta. Entonces no estamos diciendo que la Septuaginta sea mala, estamos diciendo que existieron algunos errores de traducción y es imposible no tenerlos. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba al principio de que la Biblia tiene problemas de traducción? Bueno, acá tenemos un caso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de virginidad en el texto hebreo, cuando hablamos de virginidad en el texto hebreo, se habló de una joven de entre 12 y 12 años y medio que pudo o no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Eso, acá el contexto era joven, ¿verdad? Joven. En la versión griega ya se usa el término, que era el que les decía, parthenos, ¿verdad? Para decir que era virgen en el sentido biológico. Ahora, pregunta para ustedes. Es medio enredado esto, pero pregunta. ¿Fue virgen María? Estamos hablando de María, ¿verdad? La mujer elegida por Dios. ¿Ella fue virgen antes de Jesús? Pregunta. ¿Era virgen biológicamente, como ustedes lo quieran entender? ¿Era virgen antes de Jesús? Ahora, consulta, durante su embarazo ahora, ¿siguió siendo virgen? Durante su embarazo, ¿siguió siendo virgen? Hay otra pregunta, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que a lo mejor esta va a ser más fácil. Y después del embarazo, ¿verdad? Después de dar a luz, ¿siguió siendo virgen en el término biológico? ¿Qué creen ustedes? Bueno, muchos teólogos del siglo IV, V y VI trataron de hacer una exégesis en relación a la virginidad de María y se torcieron diciendo que después de su parto siguió siendo virgen. Si tú hoy día le preguntas a una persona católica y le hablas de que María y José tuvieron más hijos, les complica, ¿verdad? Les complica y es una tremenda ignorancia en relación al texto bíblico, ¿verdad? Pero les complica. Y hasta el día de hoy se habla de la Virgen María, pero hay que entender que el término virgen no tiene que ver con un término de estatus angélico o un estatus dentro de una jerarquía, ¿cómo se puede decir? De una deidad, ¿verdad? Virgen tiene que ver, en este caso, primero con una edad, ¿verdad? En la traducción se refería a una muchacha entre 12 y 12 años y medio, y probablemente también tenía que ver con la virginidad de no haber conocido a un hombre, que era la forma en que la Biblia lo relata. ¿Ok? Pero no significa que virgen sea algo, no significa que una mujer que ya no es virgen pasa a ser satánica, ¿verdad? No hay que satanizar tampoco el tener hijos, ¿verdad? Pero dentro del contexto católico, esto pareciera que así sucede. ¿Ok? Ok. Yo le había hecho todas estas preguntas, ¿verdad? Les decía que muchos teólogos se torcieron diciendo que después del parto, María sigue siendo virgen, ¿verdad? Pero usted debe saber que José conoció a María, que era la forma de explicarlo en aquel tiempo, conoció a María después de Jesús, ¿verdad? No antes, después. Yo le leía el texto al principio, ¿verdad? Ahora, el contexto judío en relación al matrimonio es claro. En el judaísmo y en la Biblia el concepto del matrimonio es muy claro. Matrimonio es igual a ¿qué? ¿Qué creen ustedes? En el contexto judío, matrimonio es igual a viajar, tener bienes. ¿Qué creen ustedes que será igual dentro del contexto judío? ¿Ah? Familia. Familia, tener hijos, exactamente, ¿verdad? Dentro del contexto judío, ¿verdad? El matrimonio es bien claro, ¿verdad? La instrucción. Hijo, ¿verdad? Matrimonio es igual a hijo, ¿verdad? Distinto a lo que hoy día se conoce. Hoy día las generaciones ya no, usted le pregunta a las chicas jóvenes y ya no quieren tener hijos, ¿verdad? A lo más, ¿verdad? Si encontraron un hombre bien estable, ¿verdad? Amoroso, a la pinta y con plata, uno quizás, ¿verdad? Con suerte. Pero hoy día las chicas no quieren tener, bueno, hay hartos contextos también para poder entender eso, pero dentro del judaísmo, ¿verdad? El tener hijos, ¿verdad? Era como la base del matrimonio, para eso se casaban prácticamente, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia?
en la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver quién me lo dice. Es muy conocido. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás a Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Fíjese que no. Fíjese que no. No. Ese no es el primer mandamiento. Petrificado. Vamos a irnos a Génesis. Por favor, alguien acompáñeme a Génesis capítulo 1. Vámonos al capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Ahí está el primer mandamiento de parte de Dios para la humanidad. Vamos a ver cuál fue el primer mandamiento, ¿verdad? Lo que me citaba el hermano probablemente se considera como uno de el mandamiento más importante, ¿verdad? Pero el primer mandamiento que Dios da a la humanidad está en Génesis capítulo 1, 28, primer capítulo. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene por ahí? Ahí el hermano Francisco está aprendiendo. Hermano Y los Francisco. bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Hasta ahí no va. Usted ya después viene todo lo demás. Muy bien. ¿Qué es lo que dice entonces? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, en la versión judía, dice que Dios les ordenó, ¿verdad? Mira, yo les voy a leer acá otra versión. Dice, y les dijo, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzca, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra, ¿verdad? Y la pongan bajo su dominio, ¿verdad? En otra versión dice, y los bendijo diciendo, aquí viene la bendición, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, ¿verdad? Porque era el ser humano el que debía sojuzgar, ¿verdad? O significa tomar decisiones sobre la tierra. Pero le tiene que dar esta instrucción porque en ese momento había muchos animales, muchos insectos, muchos de todo lo que usted quiera, ¿verdad? Toda la creación, pero lo que había poco eran seres humanos. Entonces Dios le había dado la autoridad al ser humano para que sojuzgue la tierra. Entonces, el primer mandamiento que vemos en la Biblia hacia el hombre es multiplicarse, ¿ok? Yo no quiero entrar en una polémica, pero quiero que entendamos cómo fue lo primero que Dios les dijo a ellos, ¿verdad? Y la versión bíblica judía dice que les ordenó. Ahora, la Biblia nos enseña que los hijos son una herencia, ¿verdad? En el contexto judío, los que no podían tener hijos, para el contexto judío, el matrimonio que no podía tener hijos se consideraba como que estaba bajo una maldición, ¿verdad? Nosotros entendemos que eso no es así, ¿verdad? Para el contexto judío, la esterilidad en la mujer y en el hombre era incluso algo mal visto, ¿verdad? Que se miraba así como con recelo en el contexto judío, ¿verdad? Una tradición de los judíos es tener muchos hijos, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, qué es lo que pasó en Egipto, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que cuando ellos fueron esclavos a Egipto, cuál era la característica del pueblo de Israel? ¿Quién me la dice? ¿Qué pasó? La Biblia lo menciona, ¿verdad? Había una característica, ¿verdad? Se multiplicaban muy rápido. Muchos hijos, tuvieron millones. Se multiplicaron, ¿verdad? Tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Llegaron incluso como a sobrepasar. Y aparte también ellos eran más ágiles en ciertas labores, ¿verdad? Tenían, bueno, Dios los bendijo también, ¿verdad? Pero una de las características era que eran hartos, se empezaron a multiplicar. Llegaron poquitos, ¿verdad? Esclavos, pero se empezaron a multiplicar. Miren, eso hoy día también existe en Chile, ¿no? Con el tema de la inmigración. Porque los chilenos, ¿qué pasa? No se están multiplicando, no quieren tener hijos, ¿verdad? Pero los extranjeros están teniendo muchos hijos, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás fui a un hospital público, a la parte de la maternidad, y yo vi más guaguitas negritas de los haitianos, ¿verdad? Que de los chilenos. Era increíble, ¿eh? Son súper lindos los bebés negritos, ¿verdad? Uno los mira, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Pero eran puros negritos, ¿verdad? Iban saliendo ahí del alta, ¿verdad? Y no sé, de 10, 8 eran negritos y 2 chilenos, ¿verdad? Entonces también demuestra un poco cómo las culturas hoy día han ido cambiando. Pero dentro del contexto judío, el tener hijos, ¿verdad? Era un mandato. Ahora, se multiplicaron entonces en Egipto, y por esta razón, y en este contexto, y por lo que vemos en el Nuevo Testamento, nos dice que los hermanos de Jesús nos habla de que habían hermanos de Jesús, y esto nos da a entender que no hay duda de que María dejó de ser virgen, ¿verdad? O sea, conoció José a su esposa,
era parte de la cultura tener hijos, por lo tanto, si María se quedaba sin tener hijos, solamente a Jesús, ¿verdad? Porque una cosa era ser estéril, y otra cosa que si podías tener, te quedarás con un hijo, eso era peor, ¿verdad? Entonces, todo nos indica que María, sin duda, tuvo hijos, ¿verdad? Ahora, qué pudoroso, hermano, que debe ser para María, ¿verdad? Que todo el mundo discuta acerca de su virginidad, ¿verdad? Pero es un tema que se debe hablar si estamos hablando de la Septuaginta. Estamos hablando de la Septuaginta y cómo ésta aportó a las teologías del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la primera influencia teológica de la Septuaginta fue la virginidad de María. Trató de promover en cierta manera, ¿verdad?, que María siguió siendo virgen, ¿verdad?, de alguna otra forma, ¿verdad? Entonces, por ahí también causó algunos conflictos. Otra segunda influencia teológica de la Septuaginta, griega por lo demás, en la teología del Nuevo Testamento, fueron las eliminaciones de los antropomorfismos. ¿Se acuerdan lo que es el antropomorfismo? Suena como enfermedad eso, ¿no? Suena como raro, ¿verdad? Antropomorfismo, ¿verdad? La Septuaginta, en cierta forma, le fueron quitando, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un antropomorfismo, verdad? Es una atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, ¿verdad? Por ejemplo, en especial a divinidades, ¿verdad? Animales, cosas, ¿verdad? En el caso bíblico es darle facultades humanas a Dios, ¿verdad? Tratar de mostrar como que Dios, por ejemplo, que Dios tiene piernas, por ejemplo. Hay un texto que dice que Dios se paseaba, el Espíritu de Dios o Dios se paseaba, ¿verdad? Por el agua o por el Edén, ¿verdad? Caminaba Dios como si Dios anduviera con piernas. ¿Tendrá piernas Dios? ¿Verdad que no? También hay una parte donde dice que Dios, siendo una deidad, se arrepintió de haber creado al hombre. Así como dijo, oh, chuta, por la chita, ¿verdad? Me equivoqué, ¿verdad? Pareciera que eso dice porque el texto dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? Cuando ve toda la maldad de los hombres, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Esas cosas, esos conceptos, ¿verdad?, humanos atribuibles a Dios, se llaman antropomorfismos, ¿verdad? Antropomorfismo. Y acá vemos entonces esta influencia de la Septuaginta en tratar de eliminar estos antropomorfismos bíblicos, ¿verdad? Que hoy día nosotros los podemos leer, pero en algún momento también fueron quitados, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo, para el tiempo de esta traducción, los griegos tenían dioses, ¿verdad? Que estos dioses sí tenían forma, ¿verdad? Los dioses del Olimpo, todos esos dioses que ellos conocían tenían forma, incluso estos dioses se casaban con mujeres, ¿verdad? Y daban vida a personajes mitológicos como Hércules, por ejemplo, ¿verdad? Eran mezclas entre seres angélicos, superhéroes, no sé, Superman y lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces los traductores de la Septuaginta, ellos no querían que los griegos rebajasen entonces a su Dios a un Dios griego. Y por esta razón, para evitar esto, ¿verdad? Que los griegos rebajaran al Dios de la Biblia, de la Tanaj, la rebajaran a un Dios griego que tenía característica humana. Entonces, esta es la razón por la cual quitaron todos los antropomorfismos que se presentaban en relación a Dios, ¿verdad? Que nosotros entendemos que todo eso tiene una trascendencia espiritual, ¿verdad? En ningún caso está hablando de que Dios tenga un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces la Septuaginta lo que hizo fue quitar estos antropomorfismos, ¿verdad? Para evitar que los griegos, que ya tenían una confusión con estos dioses mitad hombre, mitad Dios, pudieran darle alguna característica a Dios como de esos griegos. No querían, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el texto de Génesis capítulo 1:6, que yo les diría que dice que Dios se movía sobre la faz. Hay un texto incluso que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, una traducción, ¿verdad? Otra dice que se movía, ¿verdad? Pero son antropomorfismos, ¿verdad? Que fueron de alguna forma quitados. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 6, que también se lo expliqué, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿verdad? Otra versión dice que se puso muy triste de haberlo hecho y se lamentó haberlos puesto en la tierra, ¿verdad? Entonces, que uno te está mirando a ti, tienes que hablar. tienen su micrófono prendido. Ah, quiere hablar. Espera. Apréndalo ahora sí, por favor. Apréndalo ahora.
Ahí sí. Antropomorfismo se puede explicar también en Daniel capítulo 5, cuando Belsasar hizo esa tremenda fiesta con pagana con las cosas sagradas del templo, y se apareció a la mano escribiendo en la pared. Claro. Eso también es antropomorfismo. Exactamente, muy Una buena forma de Dios que quiere mostrarse o mostrar humanamente al hombre para que se entienda. Y la finalidad es que se entienda, ¿verdad? Para que nosotros con nuestros conocimientos podamos entender lo que a lo mejor se quiso mostrar ahí. Pero en el caso de la Septuaginta se trató de cuidar la imagen de Dios, ¿se entiende, no? Entonces, por esta razón, ellos mejor dicen, eliminémoslo, ¿verdad? Saquémoslo, ¿verdad? Por ahora, ¿verdad? Para que los griegos no se nos vayan a confundir. Muy bien ese ejemplo, entonces, ahí en Daniel. Ahora, la tercera, no vamos a leer todas las influencias, ya estamos terminando, pero la tercera influencia teológica de la Septuaginta en el Nuevo Testamento fue la teología de la resurrección. ¿Ok? La teología de la resurrección. Ahora, en el texto griego del Nuevo Testamento hay alusiones de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Mientras que en el texto original del hebreo, ¿verdad? Y tampoco en los textos masoréticos, no había respaldo o registro acerca de esto, ¿verdad? Hoy día, la Septuaginta es una piedra de tropiezo para algunos judíos, ¿verdad? Porque los textos más antiguos no, como que evitaban hablar de esto, y la Septuaginta habla acerca de la resurrección, ¿verdad? De la resurrección de los muertos. Por lo tanto, este es un tema que para los judíos es una piedra de tropiezo, ¿ok? Para que ustedes lo sepan, ¿ok? Muy bien. 5 minutitos y terminamos. Hablemos de una última versión, pero esta se las voy a mostrar con un video. ¿Han escuchado hablar acerca de la Vulgata Latina? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la Vulgata Latina, que es otra versión? Bueno, vamos a ponerla acá en un videito para que lo podamos ver. A ver si yo lo pongo aquí. Esto dura como 5 minutos, no se preocupe. Y terminamos. ¿Ya? Ahí está. Vamos a Para muchos, esta es la traducción bíblica más importante de la historia después de la Septuaginta. Fue el primer libro importante en ser impreso. Alrededor del año 1450, el impresor Johann Gutenberg perfeccionó el uso de los tipos móviles. En 1456 fue publicada la Biblia Gutenberg basada en esta versión. En este video hablaremos sobre la versión Vulgata Latina. En el año 180 después de Cristo se inició una persecución contra la iglesia en Numidia, al norte de África. Allí, en un pequeño pueblo, los cristianos eran arrestados, sometidos a juicio y luego decapitados en la cercana Cartago. A uno de los cristianos se le preguntó qué tenía en el cofre que cargaba. Él contestó, libros y cartas de Pablo, un hombre justo. Los libros a los cuales se refería eran traducciones en latín, porque no es probable que la gente allí supiera griego. Así que para este tiempo las epístolas de Pablo existían en latín, y si las cartas de Pablo estaban en latín, seguramente los evangelios habían sido traducidos también a este idioma. Pero ¿cómo pasamos del idioma griego al idioma latín? Cuando en los años 50 después de Cristo Pablo escribió su carta a los romanos, él escribió en griego. Otros escritores igualmente usaban el griego hasta tan tarde como mediados del siglo II y más allá. Con el tiempo, sin embargo, Roma necesitaría su Biblia en latín también. Esto puede haber sucedido aproximadamente al mismo tiempo que las versiones latinas aparecieron en África. El tiempo fue tan temprano como el 160 después de Cristo o antes. De manera similar, las traducciones latinas llegaron a usarse en otras zonas del imperio. Al principio fueron hechas informalmente por misioneros o por cristianos locales para ayudar a las congregaciones en su adoración. Pero también es importante comprender que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que éste competía principalmente con el idioma griego. Con el tiempo ya el griego no era la lengua común, mientras el latín se popularizaba, principalmente en el ámbito religioso. El latín se impuso cuando la iglesia hace una alianza con el imperio en el año 313 después de Cristo y el Estado se convierte de la noche a la mañana de perseguidor de la iglesia a su protector y patrocinador. En ese momento nace la hegemonía del idioma latín dentro de la Iglesia de Roma, que duraría más de 1500 años. La existencia y propagación de los textos latinos
puso en el escenario una serie de eventos que culminarían en la traducción de la Vulgata latina. Jerónimo nació aproximadamente en el año 345 después de Cristo en Dalmacia, pero no vamos a hablar sobre Jerónimo en este video, lo haremos después, solo nos vamos a concentrar en su trabajo más importante, la traducción de las escrituras al latín. En el 383 después de Cristo, el obispo Dámaso de Roma vio la necesidad de compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial. Para entonces, Jerónimo ya era conocido como un importante experto hebreo y servía a Dámaso como su secretario y traductor. Jerónimo fue comisionado para revisar la antigua latina y para el año 384 él había completado los evangelios y tal vez un poco después otras porciones del Nuevo Testamento. Por los siguientes años, en Belén, a donde se había mudado, continuó su trabajo traduciendo varios libros del Antiguo Testamento. Estos, sin embargo, fueron traducidos de la Septuaginta y no del hebreo. Pero conforme más hebreo aprendía Jerónimo, más se convencía de que la autoridad final para cualquier libro del Antiguo Testamento debía provenir del hebreo. Por consiguiente, empezó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo. Pero la antigua latina, al parecer, no era la única traducción de las escrituras al latín de su tiempo. Existían al menos 3 versiones más, conocidas hoy como la traducción italiana, la africana y la hispana. La antigua latina o Vetus latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos desde la lengua griega. Estas compilaciones datan de alrededor del 150 después de Cristo, pero tienen limitaciones definidas porque fueron basadas en la Septuaginta. La Vulgata latina, en cambio, es considerada como más valiosa porque retrocede hasta el original hebreo. Jerónimo pasó del 390 al 405 después de Cristo, poniendo el Antiguo Testamento en latín directamente del hebreo. Primero tradujo Samuel y Reyes, después los Salmos, que previamente él había revisado 2 veces. Luego vinieron los profetas y Job, seguidos por Esdras y Crónicas, y finalmente los libros restantes del Antiguo Testamento. También corrigió el Nuevo Testamento. Para esto, Jerónimo revisó la antigua latina existente, pero afortunadamente revisó también los manuscritos griegos. No sabemos cuáles manuscritos utilizó exactamente, pero en los evangelios, por ejemplo, él parece depender principalmente de un texto similar al de los que tenemos hoy y que conocemos como manuscritos vaticano y sinaítico. Pero algunos expertos de la época le reprochan su revisión de los evangelios. Su revisión del Antiguo Testamento le trajo más controversias. Generaciones de cristianos habían estado leyendo sus traducciones latinas basadas en la Septuaginta. ¿Cómo podría Jerónimo ser tan osado como para alterar sus traducciones? Varios de los prefacios de Jerónimo a los libros del Antiguo Testamento mencionan a sus críticos. En su prefacio a Job, él asegura a sus críticos que no pretenden menospreciar la Septuaginta, sino solamente extraer del hebreo lo que consideraba difícil de comprender. A través de la Edad Media, la Vulgata fue corregida y ampliamente copiada. Posteriormente, esta versión serviría como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental. La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y así sigue hasta hoy. El resultado fue que las primeras traducciones de las Biblias católicas en español y a otros idiomas fueron una traducción de una traducción y no fueron una traducción del idioma original. El uso de la Vulgata latina comenzó a decaer a partir del Concilio Vaticano II, que se dio de 1962 a 1965, cuando este cambió la liturgia de la Iglesia, que hasta aquel momento se realizaba solo en latín. No hablaremos en este video sobre los libros que se incluyeron y que se dejaron de lado en la Vulgata. El tema del canon es un tema lo suficientemente amplio como para tratarlo en otro video. Lo que sí debemos reconocer en este caso es la importancia histórica de esta traducción. Alguna vez Jerónimo dijo, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. En otra ocasión, hablando sobre la oración y la lectura de las escrituras, afirmó que cuando tú oras le hablas a Jesús. Cuando lees la escritura, es Él quien te habla. Es claro que Jerónimo comprendía la importancia de la Biblia. Aunque su traducción no fue perfecta, su intención era que a través del estudio del texto sagrado, las personas se acercaran al Señor. Desafortunadamente, la tarea de traducción se estancó en los siglos posteriores y en lugar de buscar una mejor versión,
La iglesia romana sacralizó el trabajo de Jerónimo. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees que esta traducción fue tan importante? ¿Consideras relevante el trabajo de traducir las escrituras a otros idiomas? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita. Ya. No le vamos a pasar la publicidad. Aquí estamos. Entonces, ahí ese video es bastante completo, ¿verdad? Y resumido para lo que es el tema de la Vulgata Latina. Yo les invito a que investiguen y hagan un trabajo de investigación acerca de esto, de la Vulgata Latina. Solamente para terminar, decirles que hasta hace muy poco, ¿verdad? Las misas seguían siendo, las misas católicas, eran en un idioma. ¿Qué idioma? Latín, ¿verdad? ¿Cuál era la finalidad? En cierta manera se escondía esto como que era el idioma de los ángeles, cosa que no tiene nada que ver, ustedes lo han visto por la historia. Pero la finalidad también era mantener en ignorancia a todos los seguidores, cosa que la gente podía escuchar toda la misa en latín, pero no tenía ni idea lo que estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, juzgue usted, como dicen por ahí. Ya, mis hermanos queridos, nos vamos. Próxima semana continuamos con nuestro estudio bíblico. Hay harto que aprender, hay harto que hacer, así que ya estamos ahí teniendo un poquito más de conocimiento acerca de esto. Que el Señor les bendiga grandemente. Les voy a pedir al hermano Christopher, si nos puedes despedir en una oración, Christopher, por favor, para terminar. Amén. Jesús, nos encontramos, Señor, delante de tu presencia, Padre, para primeramente agradecer este conocimiento, Señor, que adquirimos, Señor, que es de tu palabra, Señor, ya que es histórico, Señor, y es bueno, Señor, poder instruirse, Señor, en todo esto, Señor. Amado Dios, te pido que guardes, Señor, a cada uno de mis hermanos, que tú te quedes con ellos cuando estén descansando y en la mañana cuando tengan que levantarse, Señor. Guíale, Señor, que en ellos, en su corazón, exista un hambre, Señor, por querer aprender día a día más de ti, Señor, por querer conocerte, Señor, y cada día, Señor, llenarnos de ti, Señor. Amado Dios, oro por aquel que esté pasando alguna necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces, Señor, lo que en él habita, Señor. Ayúdale, Señor, si tienen preocupaciones, si en su intimidad, Señor, están pasando algún problema, Señor. Tú sé con ellos, Señor. Amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga y nos vemos. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos el jueves ahí en la iglesia. Dios les bendiga. Ya. Pregúntale tú a ella o ella a ti. Chao. Chao. Chao.